Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Estrado. En este programa, en esta ocasión, vamos a manejar varios temas, aprovechando que tenemos la visita en los estudios de Desde el Estrado de uno de los abogados y productores de televisión, bueno, más reconocidos, distinguidos, tanto de la clase jurídica de la República Dominicana y algunos otros países fuera de la República Dominicana, como en los círculos de producción de televisión, que ese es un... El escenario. Sí, se trata nada más y nada menos que el doctor Rubén Puntier, que nos va a ayudar a echar luz sobre temas que la gente tiene mucha curiosidad por conocer. Puntier, bienvenido. Gracias, Leonardo. Juntos otra vez, Leonardo. Hey, qué bueno, qué gran honor estar junto contigo nueva vez. ¿Tú crees que existe conexiones akáshicas? ¿Tú has oído hablar de los registros akáshicos? No, ¿cuáles son esos registros? Eso es esotérico. Eso es muy esotérico. Sí. Pero lo cierto es que la gente que ha estado trabajando esos temas, porque yo he estado viendo material sobre el infinito, Sí, los registros akáshicos, y conocí un hindú sí. que hace muchos años, matemático hindú, Sí. resolvió problemas matemáticos que los poderosos matemáticos, cerebros más prestigiosos de su época, no habían podido resolver. Y él con esos conocimientos acá. Él dijo en algún momento que debido a su religión, él tenía acceso al libro de la vida, donde Bueno. está todo. Y es posible que haya un libro que lo registre todo. Todo. Porque mira, Pero el mundo tiene muchas formas de decirte las cosas. Hay personas que pueden advertir, llegando a un lugar, que hay una situación difícil. Por ejemplo, tú llegas a una casa donde una pareja de esposos han discutido y sin tú haberlo visto, la gente siente como el ambiente cargado. Dice, se llama empatía. no, dicen, digo, tengo el ambiente como cargado, tú sigues ahí como cargado. Entonces dice la gente, concho, yo sentí, te dice, no, que me pasó esto con mi esposo o mi esposa. Y tú dices, concho, yo sentía el ambiente molestoso. Hay gente donde ha pasado una tragedia y dicen, concho, yo no pude dormir ese día, yo tenía algo que me inquietaba. Igualmente, cuando tú llegas a un sitio calmado, relajado, dices, Sí, tú dices, este lugar me da paz. hay una teoría masónica de aquí del país que habla del Santo Cerro, que es un lugar que mantiene mucha paz, es un remanso de paz. Entonces hay una teoría masónica que sostiene que el Santo Cerro era un santuario aborigen. Por eso cuando los españoles llegan y llevan la batalla hasta el Santo Cerro, sostienen que los indios no fue porque le presentaron una foto de la Virgen, un retrato, sino que al llegar a un lugar sagrado ellos no podían derramar sangre y depusieron sus almas, no por adorar a una entidad que ellos desconocían. Entonces es una teoría más o menos explicativa de algunos grupos que sostienen eso, no necesariamente tiene que responder a la verdad, pero pueden ser eventos que merezcan la pena en un momento dado. Todos esos conocimientos, ¿de dónde tú los sacas? Porque entonces, además de productor de televisión y abogado, me faltó una. No, tú sabes, escudriñando en el mundo de la vida y todo eso. Bueno, en verdad, el derecho es de esos oficios que tienen que ver con todo. De una manera, antes le llamaban letrado. Letrado. Hay unos cuantos que llaman iletrado. pero ciertamente el tema que a mí me gustaría mucho como que me comentaras, y es que como se trata de un abogado en ejercicio, ahora que hay que trabajar con el tema del derecho a distancia, que me comentes un poco cómo te llevas, cómo te has manejado con esa nueva modalidad a propósito de las situaciones que ha estado viviendo el mundo. Sí, bueno, déjame decirte algo, Leonardo. En primer lugar, agradecerte que de todos los años que tenemos juntos, por primera vez estoy en Desde el Estrado. Y hemos trabajado juntos muchísimos años. Bueno, Desde el Estrado se fundió con uno de tus espacios en un momento. Exacto.
Bueno, pero ahora vamos a decir que ahora tenemos a Rubén Puntier, abogado desde el del estrado. Bien. Entonces, ¿qué te digo? Mira, la virtualidad es una fase del derecho que llegó para quedarse. En un momento dado de la historia, la gente decía que las camionetas no iban para ningún lado. Aquí la calle está mala, aquí la calle camino. Le encontraron 1000 obstáculos, hay que echarle aceite, gasolina, agua, cambiarle bujía. Y la gente dice, no, eso no va a funcionar. Porque el burro y la carreta se metían por caminos malos, andaban por donde quiera. Entonces el tiempo demostró que lo que dejaron de usarse fue la carreta. Y decían, no, que el burro nada más con agua y hierba tiene y se mete por donde sea y se resuelve. El tiempo demostró que por fuerte que sea el burro y buena que sea la carreta, las camionetas desplazaron a ese sistema de transporte de carga. ¿Tu teoría es que lo moderno desplaza lo anterior? Sí, ya el mundo se está orientando a la modernidad. Y esa modernidad estaba latente hasta que llegó una situación que forzó el inicio de usarla. Alguna gente hasta vinculan a Bill Gates con el tema de la pandemia. Porque cree que fue un disparador. Pero de una manera u otra, tal vez, esa acusación que tal vez sea injusta, porque no podemos ser tan definitivos descartando algo, pero una de las industrias que más se impulsó fue el mundo de la tecnología. De los eventos que se registraron con mayor crecimiento en la pandemia fue el teletrabajo y la teleacademia. Muchas universidades comenzaron a dar posgrados, clases virtuales, y ahí están el gran desarrollo en ese sentido. También en otro lado se pudo ver como el teletrabajo fue de lo que más se incrementó en el medio de la pandemia. Indica que de lo que es el negocio del señor Gates se incrementó grandemente. Entonces, ¿qué acontece? Mire, la tecnología, nosotros podemos no estar de acuerdo, podemos quejarnos, pero eso llegó para quedarse. Yo tengo un amigo abogado que tenía que irse para Estados Unidos y conocer un divorcio. Desde Estados Unidos entró, conoció su divorcio, se llevó su toga, su cuestión, conoció su divorcio en Estados Unidos y el divorcio salió. El otro abogado estaba aquí mediante la virtualidad. El Tribunal Constitucional... O sea que tú le ves grandes ventajas y beneficios al ejercicio virtual del derecho. Hay procesos que deben conocerse virtual y se pueden conocer virtual sin ningún problema. Actualmente eso lo decide quién, mira, ¿qué proceso es virtual y qué actualmente el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad en interpretación de las leyes, declaró que eso es inconstitucional. Bien, dice es inconstitucional y no hay un reglamento constitucionalmente válido para hacer audiencias virtuales. Indica que esos procesos... Pero el Tribunal Constitucional declaró que es inconstitucional porque no está en la Constitución. Porque le promovieron un recurso de inconstitucionalidad, porque el reglamento que autorizó la virtualidad, al entender de ello, no cumplía con los requisitos constitucionales válidos. Pero le dio un plazo. Sin embargo, el derecho... le dio un plazo. Para que se ajustaran. Indica que en ese plazo van a terminar de conocer los casos virtuales que llevan y a su vez tal vez deberán crear un reglamento o una ley que autorice los juicios virtuales, que no sea producto de una resolución de la Suprema, sino de un proceso legal. Qué bueno que lo hicieron así. Sí. Porque en verdad yo hasta me asusté cuando sí. me dan la noticia, porque en materia, la jurisdicción constitucional es la jurisdicción de los derechos humanos. Sí. Esté escrito o no esté escrito. Si se viola un derecho humano, es inconstitucional. Sí, y punto. Y punto. De todos modos, nuestro Tribunal Constitucional es... Porque la gente habla, tú lo has dicho muy bien, la gente habla de que de derechos fundamentales. Yo te pregunto, ¿qué son los derechos fundamentales? Son los derechos humanos que la Constitución lo tipifica como fundamentales, pero no dejan de ser un catálogo de los mismos derechos humanos que la Constitución le puso el título de derechos fundamentales. Es que las mejores experiencias en esa materia, Costa Rica, por ejemplo, el niño de la sala cuarta, por ejemplo. Sí, cuarta sala. Sí, esa anécdota es la que mejor ilustra. Recoge, sí, la idea. Y para no dejar a los televidentes así en algunos de ellos que no conozcan esto, es un niño que se sentía víctima de una injusticia y escribe en un papel malamente, con todo tipo de falta, su situación, enreda el papel y lo arroja por una ventana de lo que es el tribunal, la sala constitucional de Costa Rica.
el presidente de la sala, cuando estaba ahí, un maniático, le gustaba estar ahí en la sala, aún cuando... Recogió el documento, lo abrió. Lo recoge, lo abre. No, la señora que limpia lo iba a arrojar al zafacón. Y él, antes de que lo arrojara, le dice, deje ver ese papel. Y lo abre. Y es ella que le pregunta, ¿qué es eso? Dice, esto es un recurso de amparo. Así mismo. Y ese es el criterio que prima en el habeas corpus. Lo que pasa es que al niño lo habían separado de sus padres. La justicia ordinaria, porque que no podían que sé cuánto. Y el niño, su aspiración era regresar con sus padres. Y el Tribunal Constitucional investigó de nuevo la situación y determinó que esa separación fue injusta, que no tenía sentido ni razón de ser. Y restauró los derechos conculcados. Mira, hay un amigo mío, me voy a reservar el nombre, un político que es de mucho reconocimiento, que él fue nombrado en el servicio exterior. Y él tenía una hija como de 8 o 9 años que se quedó aquí por asunto académico, en lo que sus padres iban a rendir servicio en el exterior. Ella se quedó aquí con el servicio y sus hermanitos. Entonces ella subió en sus redes, porque tenía Instagram, que se sentía una niña muy infeliz, porque sus padres la habían abandonado para atender cosas que eran más importantes que ella. Y la niñita ha hecho ese documento y lo ha subido así en las redes, no sé si desahogándose o riéndose. La cuestión que esa cuestión se reprodujo en casi más de 5,000 personas y había un organismo internacionales y personas con sensibilidad en este tipo de temas, mandándole cartas, comunicaciones, tratando de apoderar abogados en República Dominicana. Y cuando llaman al amigo mío, pero mira lo que ha publicado tu hijo, mira el lío que se ha armado. Ese hombre tuvo que dejar el servicio allá, venir con una chancleta dominicanamente a corregir y enderezar esos entuertos. Órale, hay que tener precaución, ¿no? ¿Verdad? Con esos documentos de niños y las redes. Y de repente porque ese fue un documento de un niño, el de la cuarta sala de Costa Rica. Sí, y se resolvió jurídicamente un problema porque había una denegación de justicia. Exacto. Entonces, vamos ahora, Rubén Puntier, abogado, productor de televisión. Vamos ahora a pasar al tema de la justicia que no es virtual. Tú me contabas fuera de... Mira, hay dos situaciones. La justicia... Tú me contabas fuera de récord que es hasta más fácil. Sí, mira. Pero había abogados que estaban protestando, que no querían virtualidad. En el Tribunal Constitucional... Tú me dices, es más fácil ejercer en algunos temas. virtual. En algunos temas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuando tú te diriges al Tribunal Constitucional, tú no puedes hacer nada que no sea leer el documento que tú llevaste. El primero, que se declare buena y válida estación constitucional por ser conforme a la ley. Segundo, que se acojan ese documento que tú vas a leer, que tal vez puede tener media página sin ningún considerando, nada más las conclusiones, sin ninguna motivación. Tú nada más vas a ir a leer lo que tú pides. Tú no vas a decir por qué lo pides ni nada. Eso está en un documento que los jueces lo van a verificar. Tú nada más vas a leer ese parrafito de lo que tú estás pidiendo. Tú ir, bañarte, cambiarte, salir de tu casa, coger un tapón, buscar parqueo, esperar tu turno. Para eso, para leer ese parrafito, como que no tiene mucho sentido. Entonces, si tú lo puedes hacer desde tu casa o desde tu oficina y economizarte todos esos problemas de buscar el parqueo, de esto, todo eso, economizarte una hora de trabajo en la mañana y seguir ahí mismo, para eso tú no tienes que ir a un tribunal. Eso tú lo puedes hacer perfectamente en una audiencia virtual. Para tú pedir un aplazamiento de derechos de una audiencia, tú no tienes necesariamente que ir a un tribunal. Ahora, en una materia penal, donde tú vas a interrogar a un testigo, tú no sabes si ese testigo que tú vas a interrogar tiene un teleprompter al frente, donde le están escribiendo la respuesta, porque tú lo tienes a él de frente, pero tú no sabes lo que de frente tiene él. Entonces, hay eventos que requieren, o sea, cuando tú vas a identificar una prueba, un documento, una firma, un arma de fuego, cualquier cosa, tú no lo puedes hacer por la virtualidad todavía hoy, tal vez mañana sí, pero todavía a la virtualidad que tenemos hoy, no tenemos esa posibilidad. Mira, mucho antes de la pandemia, Puerto Rico tenía una gran experiencia con el tema de la tecnología en el derecho. Sí. Y me contaban algunos abogados que aspiraban a que aquí se implementaran algunos programas tecnológicos que ya eran costumbre en Puerto Rico, que permitía que los abogados realizaran un porcentaje elevadísimo de las diligencias legales de manera digital. Eso, ojalá que ahora
podamos hacerlo acá, pero eso implicaba el uso de ciertas aplicaciones. Aquí estamos trabajando ese tema, que algunas diligencias puedan hacerse. Mira, todavía estamos muy incipientes. En un momento dado, el presidente Danilo Medina se preocupó por sembrar de aulas el país. Tenían dos grandes cosas. Una, un beneficio para los padres, porque se hacían las aulas y te daban tanda extendida en muchas de ellas. Te le permitía a un padre que pudiera ir a trabajar, o a la madre ir a trabajar, y venir en la tarde y recoger sus niños ya alimentados y educados. Muchas mujeres podían ir a la universidad o tenían un trabajo. Cuando tú recoges un niño al mediodía, tú lo tienes que dejar a las 7:30, a las 8, pero cuando lo tienes que recoger a las 12, ya a las 11 tú tienes que tener orientación al lugar, o a las 2:30, a las 11:30 tú tienes que estar programado para ir a buscarlo. Indica que tú tienes un margen de tiempo muy limitado para poder operar. Ese sistema de tanda extendida y de preñar de aula el país logró que los padres puedan desarrollarse y los niños durar más tiempo en una labor de control. Porque cuando los muchachos se quedan a veces ociosos solos porque los padres están trabajando, se ponen creativos. Pueden ser creativos. Entonces ya tú tienes la seguridad de que están en un lugar seguro, la tranquilidad de que están en un lugar seguro, de que están alimentados y les resuelve ese problema a los padres y lo educa. Pero independientemente de ese proyecto que lo vemos muy bueno, también había que pensar que el mundo se estaba orientando a la educación sin aulas. Entonces, cuando tú hablas de educación sin aulas, tienes que pensar que el método de zona franca en el que se nos ha tocado educarnos, de que tú tienes que estar a las 7:30, camino a un trabajo o a un colegio, con un uniforme, que entraste a las 8, que hay una fila que te cuentan los que están aquí, tus empleados o estudiantes, están ahí, entraron, ya se completó la nómina de empleados o como sea estudiante, ya te están viendo en ese criterio, ¿no verdad? Porque te educan para ser un obrero. Esa es toda la política y de no un obrero cualificado. No, te educan para ser un obrero corriente. Un obrero de zona franca. Nada más falta que te pongan un bombo. Arriba, un bombo. Y andan ahí. Pero van y te contabilizan. Pasaron lista. ¿Cuáles son los empleados que están aquí? Fulano. Pasan lista. Así mismo los que entraron a clase están uniformados. Tienen un receso a las 10. 10:15. Tienen 15 minutos, una merienda. Vuelven y entran. Al mediodía salen y vuelven. De la forma en que tú lo dices, de verdad, ilustra. Entonces, ese es el criterio. Pero el mundo moderno se orienta a la educación sin aula. Y podemos venir a un espacio como el que tú tienes aquí. Y de aquí tú puedes dar clases para el mundo entero. Pero también un muchacho puede estudiar aquí mismo y recibir clases en cualquier parte del planeta. Hay una película. Sí. Hay una película en una de esas plataformas que son en línea. Sí. Televisión bajo demanda. Sí. Donde hay un muchacho que por su conducta, que no se ajusta demasiado a lo que le exige la sociedad, pues fue a dar a la justicia y lo condenaron a trabajo social, limpiando el piso de una universidad. Habían dejado un problema de matemática muy difícil en el pasillo, a ver, como un reto a los estudiantes de esa universidad, y él, después de que limpió su piso, lo resolvió. Al otro día por la mañana, cuando llegan los estudiantes y el profesor de matemática y ven el problema resuelto, la sorpresa fue que no encontraron cuál fue el gurú que resolvió el problema de matemática. Y pusieron otro problema y vigilaron y se dieron cuenta que era el que barre. Sí, mira, yo creo que eso fue una traducción de un rabino judío llamado Abu Dafi, creo que era. Déjame completarte la anécdota. Se hicieron amigos de él le respondía preguntas y en un momento caldeado que vivieron, él le decía a los estudiantes universitarios, ¿y ustedes de qué hablan? Si ustedes están pagando una fortuna por una educación que pueden obtener gratuitamente en cualquier biblioteca, imagínate ahora la cantidad de dinero que la gente paga a veces por una educación que pudiera estar en YouTube, para poner un ejemplo. Sí, mira, tú sabes que a veces la gente a veces agarran una historia vieja, le ponen colores y la ponen como moderna. Para renovarla. Si mal no recuerdo, creo que era parte de la historia de Kaduri, que era un rabino judío, no sé si me equivoco con el nombre, si era otro, pero creo que era Kaduri, no recuerdo bien, que él tuvo que salir de su poblado en Rusia
y llegó a otra comunidad. Entonces, él era un joven ya preseñalado. Y cuando llega humildemente para que no lo identifiquen, y lo único que pidió fue una prestigiosa escuela de rabinos que le permitieran limpiar, que le permitieran barrer y darle agua a los estudiantes, como un criado, y que le dieran comida, un criado. Entonces él comenzaba a limpiar, a brindarle agua a los estudiantes, cosas así, y oía a veces filtrado las enseñanzas. En una vez el rabino que estaba enseñando, un estudiante le hizo una pregunta y no le encontró respuesta. Duraron un rato y él agarró y le hizo en una ficha la respuesta y se la puso en la Torá, en su Biblia. Y cuando el rabino al otro día va a buscar la Biblia, encuentra esa respuesta ahí. El problema resuelto. Entonces pensó que había sido una revelación de lo alto, una serie de cosas. Y pasaron esos acontecimientos en distintas ocasiones. Entonces él dijo, no, aquí hay alguien que está haciendo eso. Entonces instruyó que vigilaban donde él guardaba su Biblia 24 horas. Y una hija del rabino en un momento dado vio que el que limpiaba era el que hacía eso. Entonces viene y lo llama y le dice que se identifique, que quién era él, que qué es lo que estaba pasando. Y ahí es que se le revela, yo soy fulano. Y ahí terminó él siendo uno de los más reconocidos. Entonces me pareció mucho las dos anécdotas y me hace pensar, si se quiere, que fue como una adaptación. Es probable, tú sabes que tú cineasta, las películas que a mí me gustan de ciencia ficción, resulta que son de muñequitos japoneses. Tú sabes que a veces la gente habla, bueno, hemos hecho un programa muy distinto del que originalmente habíamos señalado. Pero todo esto es jurídico. A veces yo veo que los psicólogos dicen que los japoneses tienen una tasa de depresión tan alta que miles de sus jóvenes se suicidan anualmente porque no logran pasar a estudios superiores a pesar de tener notas excelentes. Entonces dicen, mira, el nivel de depresión es tan alto, lo que se lleva en esos países, que cuando esos muchachos con notas excelentes no clasifican para entrar a la universidad, se suicidan. Y tú ves que muchos psicólogos lo dicen, pero también si hicieran un ejercicio, tal vez del concepto de la muerte que tienen los japoneses, el análisis podría ser distinto. Porque hasta en los muñequitos japoneses tú te encuentras que cualquier videojuego te tiene 12 vidas, 8 vidas, 9 vidas. Entonces te matan en una y ya tú sabes que va a aparecer en otra. Entonces ese concepto que tienen ellos de la reencarnación, dicen, no me fue bien esta vida, se suicida para venir a la otra. Déjame pasar. Exacto, entonces si lo vieran desde ese punto de vista, tal vez el análisis fuera distinto. Bien, vamos a terminar este programa entonces. Lo que sí me gustaría es que nos dejara una reflexión, bueno, mira, una reflexión sobre el tema central. Sí. ¿Qué debería pasar con el ejercicio virtual del derecho en la República Dominicana? La modernidad no la para nadie, hermano. Te dice la anécdota de las carretas, te puedo hacer miles. La modernidad no la para nadie. En un momento dado, para ponerte otro, se presentó un problema con la plataforma Uber. Los taxis de base, la gente de Uber, que esto, lo otro, que no, que quién va a estar cobrando. Han tenido que adaptarse. O sea, lo que viene impuesto por la modernidad, no hay forma de detenerlo. Lo que tenemos que hacer nosotros es comenzar a prepararnos con esas herramientas que nos da la modernidad para que cuando nos corresponda tener que usarla, estar listo para eso. O sea, no resistirnos a la modernidad. Es un error que nos va a atrasar. Es un error que nos va a atrasar porque la modernidad no se va a detener porque uno quiera. El mundo va a seguir avanzando, las técnicas van a seguir superándose. Entonces, cuando todo el mundo se esté desarrollando en eso, que homologuen hasta el ejercicio extraterritorial, que usted puede ejercer en España, en Italia, en Costa Rica, desde aquí como abogado, registrado en todos los lados, y usted por estar privando de que encerrado se va quedando aislado, y cuando venga a querer abrirse, ya todos los espacios van a estar tomados. Vamos a prepararnos, vamos a aprovechar estas herramientas y vamos a estar listos para los mejores tiempos que vienen. Gracias, Puntiel. A ti, Leonardo. La modernidad no la para nadie. Yo creo que es una propuesta interesante que todos deberíamos acoger.